Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a este tiempo, a este espacio sagrado que hemos dedicado al estudio de la palabra del Señor. Esperando que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes, los invito a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Soberano Dios, Padre Celestial, gracias en verdad te damos, Señor, por todo el amor y la bendición y la bondad que tú tienes para con nosotros. Te pedimos, Padre, que tú nos seas dirigiendo en este estudio, que pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Al meditar, al analizar tu bendita palabra, que sea ellas guiándonos a través de tu Santo Espíritu, para que podamos entenderla, comprenderla, asimilarla y obedecerla. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia, las Sagradas Escrituras, declaran que el cristiano tiene tres posiciones muy claras que en su vida como creyente debe entender y mantener para poder hacer frente a tres enemigos potentes que vienen a él con la intención de destruirlo. Sí, usted y yo como creyentes tenemos tres enemigos fuertes, potentes, que vienen a nosotros para intentar destruirnos. ¿De qué enemigos estamos hablando? En Gálatas, el capítulo 5, versos 16 y 17, encontramos el primer enemigo. Gálatas, el capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El primer enemigo que encontramos aquí que tiene el creyente es la carne. El segundo enemigo lo podemos encontrar en la primera carta de Juan. Vayan conmigo a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El segundo enemigo al cual el creyente debe enfrentarse y que viene a él con la intención de destruirlo es el mundo. Primer enemigo, la carne. Segundo enemigo, el mundo. Pero hay un tercer enemigo que todo creyente tiene, muchas veces ignorado. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versos 8 y 9. Primera carta de Pedro, el capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo
el mundo. Sí, el tercer enemigo al cual el creyente se enfrenta es el diablo. Tres enemigos potentes: la carne, el mundo y el diablo. Y para hacer frente a estos tres enemigos, el creyente tiene tres posiciones de las cuales tiene que estar muy consciente y hacer memoria siempre de estas posiciones. ¿Cuáles son entonces las posiciones del cristiano? Veamos. La primera posición que el cristiano debe tener y mantener es su posición de santo. Sí, su posición de santo. Ahora, al decir santo, no me estoy refiriendo a aquellos lugares o aquellos objetos que se encuentran en sitios de adoración donde las personas van, las adoran, las veneran, se inclinan ante ellas. No a ese tipo de santos que me estoy refiriendo. Al mencionar santo, nos estamos refiriendo a que el cristiano, el creyente, tiene la misma condición que su Padre Celestial. Veamos esto. En la primera carta de Pedro, el capítulo 1, primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 16. Primera de Pedro 1, 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Aquí está hablando el mismo Dios. Sed santos porque yo soy santo. Mire, no es una opción para usted, para mí, hermano en Cristo. No es una opción, es un deber. Es algo que tenemos que hacer. Mire que el verbo sed está en modo imperativo. Es una orden que nuestro Dios nos está aquí dando. Sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Yo, vuestro Padre Celestial, soy también santo. Ahora, ¿por qué el creyente tiene que mantener y recordar que es santo? Porque aparte de la orden, somos llamados a ser santos. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, Romanos, el capítulo 1, el verso 7, mire lo que encontramos aquí en la carta que Pablo les escribiera a los hermanos en Roma. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Sí, a usted Dios lo ha llamado a ser santo. A mí Dios me ha llamado a ser santo. A todo creyente Dios lo ha llamado a ser santo. Pero además de el llamamiento, dice la Escritura que somos un pueblo santo. Volvamos a la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. En el capítulo 2, en el verso 9. Primera carta de Pedro 2, 9, leemos así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, sois, dice, nación santa. Somos un pueblo santo. Indicando con esto de que este asunto de la santidad no es de un solo creyente, no es solamente del pastor, no es solamente del cuerpo de los líderes, no solamente aquel que está encargado de la alabanza, no solamente aquel que está encargado de la escuela dominical, es a todo creyente. Somos una nación santa.
Desde el mayor de los creyentes en edad hasta el menor de ellos, todos somos una nación santa. El cristiano tiene que recordar esta posición clave que tiene de ser santo. Primero, porque su Padre Celestial es santo. Segundo, porque somos llamados a ser santos. Tercero, porque somos una nación, un pueblo santo. Somos un pueblo santo. Este asunto de la santidad, el creyente lo debe tener siempre muy presente para poder vencer a su primer gran enemigo que viene a él para destruirlo, el cual es la carne. Ahora, expliquemos un poquito este asunto de la carne. ¿A qué se refiere la Escritura cuando menciona la carne? Pues se refiere a aquella debilidad humana, a aquella naturaleza pecaminosa que busca no hacer la voluntad de Dios. Veamos esto en las Escrituras. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 26. Mateo, el capítulo 26, leamos el verso 41. Mateo 26, 41. Leemos así la palabra del Señor. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, esta naturaleza nuestra que busca llevarnos a no hacer la voluntad de Dios es lo que la Escritura menciona como la carne. Esa naturaleza que busca siempre que no obedezcamos a nuestro Dios. Pero ¿por qué es tan peligrosa? ¿Por qué tenemos que cuidarnos de esa naturaleza de la carne? ¿Por qué? Veamos en segunda a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, el verso 1. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, el verso 1, leemos así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, aquí se nos hace una exhortación a que nos limpiemos de toda contaminación ¿de qué? De carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué cosa? Nuestra santidad. ¿De qué manera? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Sí, las obras de la carne contaminan. Las obras de la carne destruyen. Y de toda contaminación, dice el pasaje de Corintios, que debemos limpiarnos y que debemos perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Su santidad, usted tiene que cuidarla. Yo tengo que cuidar mi santidad en el temor de Dios. Pero ¿cuáles son las obras de la carne? ¿A qué obras o qué manifestaciones de la carne podemos mencionar? Vayamos al libro de Gálatas. Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5. Vamos a leer del verso 19 al 21 para que encontremos algunas manifestaciones de la carne o las obras de la carne como se menciona aquí. Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son estas? Adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas. Mire, aquí se mencionan algunas obras de la carne. Algunas obras de la carne. Y todas estas obras tratan de al creyente desviarlo de la voluntad de Dios. Sí, cuando el creyente se abstiene de todo deseo carnal, cuando el creyente se abstiene de todo deseo de su antigua naturaleza pecaminosa, ¿qué está haciendo? Le está ganando la batalla a su enemigo. En la primera carta de Pedro, el capítulo 2, verso 11, encontramos esta idea. Primera de Pedro 2:11. Miren la exhortación que Pedro les hace a todo creyente. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, mire, que os abstengáis, que no hagan los deseos de la carne. ¿Y qué hacen estos deseos de la carne? Batallan contra el alma. Sí, es una guerra, es una batalla que todo creyente tiene. Por un lado tenemos los deseos de la carne. Por otro lado tenemos los deseos del espíritu. Y estos siempre están en contraposición. Ahora, muchos pierden la batalla contra su enemigo, la carne, cuando sucumben al adulterio, cuando sucumben a la fornicación, cuando sucumben a la inmundicia, cuando sucumben a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería. Sí, según lo que encontramos en el libro de Gálatas, ¿no? Recordemos cuáles son esas obras de la carne de las cuales tenemos que siempre cuidarnos todos creyentes, ¿no? Gálatas 5:19. Gálatas el capítulo 5, el verso 19. Aquí se menciona el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías. Pero tal vez alguno de ustedes diga, pero no, pastor, yo no hago nada de eso. Yo no ando en idolatría, yo no ando en adulterio, yo no ando en fornicación, yo no ando en inmundicia, yo no ando en lascivia. Pero se mencionan otras obras de la carne que a lo mejor usted en alguna oportunidad ha perdido la batalla. Por ejemplo, aquí se menciona también como obras de la carne, se mencionan las enemistades. Se mencionan los pleitos. Se mencionan los celos. ¿Sí? Cuánto daño hacen los celos. Se mencionan las iras. Se mencionan las contiendas. Se mencionan las disensiones. Se mencionan las herejías. Se mencionan las envidias. Se mencionan las borracheras y también los homicidios. Sí, todas estas obras de la carne. Algunas a lo mejor usted diría, bueno, esas sí yo nunca cometería. Pero estas a lo mejor pasan. No, cuidado, cuidémonos. Todas estas son obras de la carne que buscan
que el creyente no cumpla, no haga la voluntad de Dios. Cuando usted sucumbe, comete alguna de estas obras, está perdiendo la batalla contra su enemigo, la carne. Sí, muchas veces andamos en celos, andamos en iras, en envidias. ¿Sí? Cuánta persona se llena de envidias, llenan de celos, andan en pleitos. Mire, hay algunos que aún llamándose cristianos, dejan de hablar, no le dirigen la palabra a su hermano en la fe. ¿Y sabe por qué? Porque dicen, me cae mal. Sí, esa es la respuesta que dan algunos. Me cae mal. ¿Cómo alguien puede decir que le cae mal su hermano en la fe y al mismo tiempo decir que ama a Dios? ¿No les parece que es contradictorio? ¿No les parece que es algo que no debe darse? Y aquí la posición de las Escrituras es muy clara. O usted está en la carne o usted está en el Espíritu. Y es justamente el Espíritu la forma, la manera como podemos vencer a la carne. Veamos esto. En el libro de Romanos, el capítulo 8, Romanos, el capítulo 8 y el verso 13. Romanos 8, 13, leemos así. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, si usted comete las acciones de la carne, morirá espiritualmente y muchas veces también físicamente. Mas si hacemos por el Espíritu morir las obras de la carne, y al decir morir, se está refiriendo a que no cometamos las obras de la carne. Esa es la idea. ¿Qué es lo que va a pasar? Viviremos. Viviréis, dice la Escritura. Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5 y el verso 16. Gálatas 5, 16. Leemos así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren, la Escritura es muy clara, ¿no? Andad en el Espíritu. La única forma en que podemos vencer a la carne es andando en el Espíritu. Crucificando a la carne en el Espíritu. Encontramos aquí también en Gálatas el verso 24. Miren lo que dice, Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, el vivir en el Espíritu, el andar en el Espíritu, significa vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Así de simple. Una vida de obediencia a la palabra de Dios. Sí, mi hermano, mi hermana. Si usted vive sujeto a los mandamientos de Dios, si usted vive de acuerdo a los estatutos de Dios, ¿de qué manera? Leyendo su palabra, orando, meditando en ella, estará ganando la batalla
contra su enemigo, la carne, y estará manteniendo su posición de santo. Sí, cuidemos nuestra santidad, alejándonos de todas las obras de la carne. La primera posición entonces que el creyente tiene con respecto a su enemigo, la carne, es de santo. Pero también el creyente tiene otra posición que la Escritura le llama de siervo, de siervo. Todo creyente que se compromete firmemente en su santidad personal se convierte en siervo de Dios, en siervo de Dios. Ahora, la palabra siervo tiene su origen en el vocablo doulos, en el vocablo griego doulos, que significa esclavo, es decir, alguien que le pertenece a otro. No, pero alguien podría decir, yo no le pertenezco a nadie, yo soy libre. No, mi querido hermano, mi querida hermana, el creyente es siervo de Dios. Pero ¿por qué el creyente, el cristiano, es un siervo de Dios? Porque ha sido comprado a precio de sangre. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 20, leemos lo siguiente. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Sí, mire, hemos sido comprados. Y porque hemos sido comprados, entonces tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, y tanto el cuerpo como el espíritu, dice la Escritura, que le pertenecen a Dios, porque Él nos ha comprado. Él nos ha comprado. El texto aquí nos informa que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todo nuestro espíritu le pertenecen a Dios, son propiedad de Dios. Y por ser siervos de Dios, por pertenecerle a Dios, tenemos que entonces cumplir lo que Dios demanda de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios demanda de nosotros? Pues veamos en el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Marcos, el capítulo 16, el verso 15. Marcos, el capítulo 16 y el verso 15, leemos así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, analicemos un poco este pasaje. ¿Quién es quien da la orden? Según el contexto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quiénes les da la orden? A sus discípulos. ¿Y cuál es la orden? La orden es de ir por una ciudad, por solamente una región, de ir solamente a aquellos que nos agradan, aquellos a los cuales nos caen bien. No. Y por todo el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer al ir por todo el mundo? Predicar el Evangelio. Y este asunto de predicar el Evangelio no es como muchos lo entienden, que ponerse en un púlpito y a gran voz y dar un mensaje.
Este asunto de predicar el Evangelio es algo tan sencillo como el contarles a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí, cuando usted le cuenta a otros lo que Dios en su bondad, en su misericordia, ha hecho y hace en su vida, usted está predicando el Evangelio. Está dando a conocer las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quiénes pueden cumplir esta orden, este mandato? Todo creyente. Porque todo creyente es siervo de Dios. Pero el problema está que muchos olvidan su posición. Olvidan que son siervos de Dios. Dios demanda de sus siervos que prediquen su palabra. Dios demanda que declaren a toda persona lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo que puede hacer Dios en sus vidas también, en las vidas de otros, de aquel que lo está escuchando. Somos enviados al mundo a cumplir lo que Dios ha ordenado a sus siervos. Miren lo que dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 17. Evangelio según Juan, el capítulo 17, el verso 18. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. De la misma forma como el Padre había enviado a Cristo al mundo a predicar, a anunciar las buenas nuevas, nosotros somos enviados al mundo a predicar, a contarles a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en toda obra encomendada a nosotros, debemos cumplirla con diligencia y con fervor en el Espíritu. Romanos, el capítulo 12, Romanos, el capítulo 12 y el verso 11. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿qué cosa? Sirviendo al Señor. Miren, nuevamente este verbo, ¿no? De servir a Dios. Y en ese servicio al Señor tenemos que ser diligentes, no perezosos. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser animosos. Tenemos que ser siempre buscando dar lo mejor a nuestro Dios. Hacerlo en forma diligente, fervientes en el Espíritu. Si somos perezosos en nuestro servicio a Dios, si no lo realizamos, si no usamos los dones que Dios nos ha dado, seremos presa fácil de nuestro enemigo, el mundo, y empezaremos a amar al mundo. Miren lo que dice en la primera carta de Juan, el capítulo 5. Recordemos, en la primera carta de Juan, el capítulo 5, versos del 15 al 17. En la primera carta de Juan, el capítulo 2, primera carta de Juan, el capítulo 2, verso 15 al 17. No améis, ¿a quién? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, del Padre, no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, aquello que siempre busca tentarnos, los deseos de los ojos, ¿sí? Aquello que se muestra tan hermoso, aquello que se muestra tan accesible, la vanagloria de la vida, aquello que puede hacernos inflar el ego, tal vez un buen trabajo, tal vez una buena educación, aquello que puede llevarnos a enorgullecernos, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Y ese mundo, con todos sus deseos, dice la Escritura que pasa. Son pasajeros, terminan, no son duraderos. Pero el que hace la voluntad de Dios, como buen siervo de Dios, éste permanece para siempre. Si somos ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, el mundo perderá su atractivo, perderá lo hermoso que se muestra, y de esta manera venceremos, así como lo venció nuestro Señor Jesucristo. La segunda posición que el creyente tiene es la posición de siervo. Primero, la posición de santo. Luego tenemos también la posición de siervo. Pero hay una tercera posición que el creyente también tiene, y es la posición de soldado. ¿Sí? Así como lo oye, soldado. ¿Veamos esto? Vamos a verlo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, leamos el versos 3 y 4. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versos 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sí, somos soldados. Hermanos, la vida cristiana es una batalla. Y en esta batalla, como soldado, nuestro enemigo, el diablo y sus huestes vendrán a atacarnos. Veamos lo que encontramos en Efesios, el capítulo 6. Efesios, el capítulo 6, los versos 11 y 12. Efesios 6, 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios. Mire, ya se menciona una armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, aquí se menciona que nuestro adversario, el diablo, viene a ponernos acechanzas. Y porque viene a ponernos acechanzas, debemos estar preparados con toda la armadura de Dios. Y en esta armadura, ya que estamos en una batalla y que somos soldados, Dios nos ha provisto de armas, ¿sí? Unas son de defensa, otras son armas de ataque. ¿Cuáles son estas armas de defensa? Veamos. Aquí se menciona
En el verso 14 se menciona la defensa de la verdad, la justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esta idea de vestir los lomos con la verdad implica que el creyente, usted y yo, tenemos que hablar con verdad, tenemos que actuar con verdad, tenemos que pensar en verdad. Sí. También encontramos otra arma que es la diligencia a la paz. Y calzaos, el verso 15, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16, encontramos otra arma, y esa arma es la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Una fe inquebrantable, una fe sin claudicar en nuestro capitán. Encontramos también seguridad en nuestra fe, en que nuestra salvación tenemos plena certeza de que está sustentada en que nuestro capitán, nuestro Salvador y Señor Jesucristo conquistó nuestra salvación en la cruz del Calvario. Armas de defensa tenemos aquí. Tenemos la verdad, la justicia, la paz, la fe. Pero también tenemos armas de ataque. Por ejemplo, aquí se menciona en el verso 17 a la espada del Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, esta escritura que usted y yo tenemos en nuestras manos, la propia escritura los llama la espada del Espíritu. Pero también tenemos otra arma muy eficaz, la oración. La oración. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Miren, con respecto a la espada, la palabra de Dios, nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó a usarlas. Cuando hizo frente al diablo en el desierto, no lo hizo con armas terrenales. Utilizó la palabra de Dios. Recordemos ese episodio. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Mateo, en el capítulo 4, versos del 1 al 11. Mateo 4, leemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, el diablo vino a tentarlo. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted se pregunta en dónde está ese pasaje, se lo dejo para que lo revise con detenimiento. Está en Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Seguimos leyendo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Lo notó? El diablo está citando las escrituras. Un pasaje de Salmos 91.
A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire la astucia, mire la malicia de usar la misma escritura en contra de Jesús. Verso 7. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y en dónde está escrito? En Deuteronomio 6:16. Ahí está escrito. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde está esta palabra de que al Señor solamente debemos servirle y adorarle? En Deuteronomio capítulo 6, el verso 13. También está en Salmos 119, 9 y 11. Sí, nuestro Señor Jesucristo enfrentó al diablo no con armas terrenales, sino con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. ¿Y cómo es que él pudo usar la espada del Espíritu también? Alguien diría, bueno, es que era el Hijo de Dios, es que era Jesucristo, pero en ese momento él era un ser humano y pudo enfrentar al diablo con la espada del Espíritu porque conocía la palabra de Dios. Asimismo, el cristiano debe usar la palabra de Dios para hacer frente a su enemigo, el diablo, y para esto debe estar empapado de ella. Mire cómo digo, no que solamente conozca unos cuantos pasajes, sino debe estar empapado de ella. Colosenses, el capítulo 3. Colosenses, el capítulo 3, el verso 16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, more ¿de qué forma? En abundancia. ¿En dónde? En vosotros. ¿De qué manera? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, la palabra de Dios tiene que abundar en nosotros, abundar en usted, abundar en mí. Cuando leemos las Escrituras, la Biblia, todos los días, en forma diligente, en forma ferviente e intencional, esto hará que abunde en nosotros. Y al abundar en nosotros, podremos hacer frente a nuestro enemigo y ganarle la batalla. Amén. Hermanos, desde el mismo instante en que una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, se gana 3 enemigos. 3 enemigos que buscarán destruirlo, aniquilarlo y hacerlo quedar en vergüenza donde quiera que esté. Y estos son la carne, el mundo y el diablo. Y frente a ellos la Biblia declara que el cristiano tiene 3 posiciones para hacerles frente. Tiene la posición de santo para poder triunfar sobre la carne. Y este asunto de santo es ser separado de los impíos en cuerpo y espíritu para ser como su Padre Celestial, santo. Tiene la posición de siervo para vencer al mundo. Ha sido comprado a precio de sangre
para ser propiedad de su Señor y hacer su voluntad. Tiene también la posición de soldado para derrotar al diablo. El creyente ha recibido armas en su lucha contra su adversario, el diablo, y sus huestes de maldad. Le hago una pregunta en este punto del estudio. ¿Cómo está su posición como santo? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cómo está su vida, mi hermano y mi hermana, como siervo? ¿Le estás sirviendo a Dios de todo corazón, con tus talentos, con tus dones, ferviente en el Espíritu? ¿Cómo está tu posición como soldado? ¿Estás tomando y utilizando las armas que nuestro capitán dejó a sus discípulos? 3 posiciones tenemos usted y yo. Somos llamados a ser santos. Somos siervos de Dios, pero también somos soldados en una batalla espiritual, y que si nos descuidamos, perderemos la batalla contra nuestro enemigo. Oremos. Amado Dios, Padre nuestro, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo en que tú nos has permitido estudiar tu palabra. Y el recordarnos los grandes enemigos que tenemos: la carne, el mundo y el diablo. Pero también, Señor, la posición privilegiada que tenemos como hijos de Dios, de ser llamados santos, de ser llamados tus siervos, de ser llamados soldados. Como santos, Señor, guíanos a cuidar, a mantener nuestra santidad, para no caer en ninguna de las obras de la carne, cualesquiera que éstas sean. Guíanos, Señor, en nuestro servicio a ti, que seamos diligentes, que seamos fervorosos, no negligentes, no timoratos, no cobardes en nuestro servicio a ti. Que toda nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, los pongamos a tu disposición para el engrandecimiento de tu obra. Y también, Padre, ayúdanos a recordar siempre que el enemigo, el diablo, vendrá a atacarnos. Y como tal tendremos que defendernos con la verdad, con la fe, con la paz, pero también en su momento hacerle frente con la palabra de Dios, esa palabra que tú nos has dejado. Y para poder lograrlo, esta tiene que abundar en nosotros. Danos, Señor, un corazón ardiente para leer tu palabra, meditarla, aplicarla en nuestra vida, obedecerla siempre. Ayúdanos, Señor, a mantener estas 3 posiciones en todo momento y aspecto de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido pasar estudiando su palabra. Y no queremos terminar sin antes extenderles la cordial invitación para el próximo domingo, 10 minutos para las 11, a conectarse vía Facebook, sí, por este mismo medio, al culto de la Iglesia del Dios Viviente. También están cordialmente invitados a los que pudieran acompañarnos en nuestro tiempo de alabanza y adoración a Dios. Este domingo, 10 para las 11, estaremos iniciando la transmisión del culto de adoración a
a nuestro Dios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes hoy y siempre. Buenas noches. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene